Continuando con el programa de este simposio internacional, yo voy a presentar, o en esta mesa titulada Presentación, voy a presentar a Víctor Masi y uno de sus trabajos, y digo uno de sus trabajos, pues Víctor Masi ya tiene una trayectoria como investigador ya bastante conocida. El trabajo que nos presenta Víctor va a ser Nuevas cartas inéditas desde Italia, 1920-1922, la afirmación ideológica de José Carlos Mariátegui. Pero antes yo me siento obligado, dado que conozco el trabajo de Víctor, y caramba, quiero citar lo suyo. Primero, Víctor Masi, huaychuco, es profesor principal de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, es docente de la especialidad de filosofía, es doctor, es magíster y bachiller en ciencias de la educación, licenciado en educación con especialización en filosofía, es investigador inscrito en el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología, RENACIT, Grupo Carlos Monge III, P0015739. Se desempeña como vicepresidente de la Asociación Peruana de Filosofía. Ha publicado artículos sobre filosofía peruana y nuestro pensamiento originario en revistas y capítulos de libros indizados. Entre los libros publicados, varios de ellos se encuentran felizmente en la biblioteca del Museo José Carlos Mariátegui y otros ha prometido, o lo hemos comprometido a que los done casi grado fuerza. Uno de sus trabajos es Una experiencia alternativa en la educación peruana, los centros escolares obreros de Morococha, 1924-1930. Este trabajo obtuvo el premio Libro Universitario 2007 por la ANR y también es su tesis de maestría. Otro trabajo es Víctor Masi, Trujillo o la poesía de clase. Es un trabajo de 1912 en coautoría con Jesús Cabel. Otro de sus trabajos es Incas y filósofos, posturas teóricas, estudios de fuentes y reinterpretación. Es del año 2016 y es su tesis de doctorado. Otro trabajo es La Cantuta, estudios, testimonios y documentos de la lucha por su reapertura, 1977-1980. Es un trabajo de 2019, es en coautoría con Ladislao Trinidad y Cinesino Camac. Otro de sus trabajos es Apuntes monográficos de Morococha, Gamaliel Blanco, es 2021. Y continúan los textos justamente de Víctor Masi. Y yo le comentaba que he leído, estoy ya casi por terminar, que es Caíta Yuya Chiahuay, Umata Chihuay. Huellas de la reflexión originaria, es un trabajo del 2022. También Víctor es visitante distinguido por la Universidad Nacional del Oeste, estoy en Buenos Aires, del 2017, y dirige el blog El Quipu de Juan Yumpa. Dicho esto, yo le cedo el paso a Víctor para que nos comente en esta mesa de presentación sobre el trabajo que nos presenta. Víctor, yo paso al frente. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer la aceptación de esta ponencia a cargo del Museo Mariátegui, Ernesto Romero, ¿no? Y del archivo José Carlos Mariátegui, ¿no? Que dirige José Carlos Mariátegui Z, y de la Asociación de Amigos de Mariátegui que dirige Fanny Palacios, ¿no? Quiero disculpar a mi colega y amigo Jesús Cabel Moscoso, que no se encuentra en este momento dentro de la ponencia, a pesar que está anunciado, por el motivo que él es vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Juliaca, ¿no? Y en este momento hay dificultades y no ha podido no embarcarse para venir acá a Lima y hacer la ponencia, ¿no? De parte de él, pide mil disculpas. A veces la función universitaria es bien difícil, ¿no? No se puede disponer de todo el tiempo. Bueno, dicho esto,
Esta ponencia está hecha en memoria de Guillermo Ruilón Duarte, el gran biógrafo de Mariátegui, muy olvidado por muchos, y Ricardo Luna Vegas, a quien conocí en vida, ¿no? Uno de los críticos sobre las cartas de Mariátegui, ¿no? Y también es un homenaje a dos colegas recientemente fallecidos en la Universidad La Cantuta, al historiador Elías Toledo Espinosa y al pedagogo Cicinio Camac Zacarías, ¿no? Para ellos también va esta sentida ponencia, ¿no? Bueno, el título es Nuevas cartas desde Italia, 1920-1922, la afirmación ideológica de José Carlos Mariátegui. Una aclaración, como se dijo ayer, en realidad Mariátegui no solamente escribió cartas desde Italia, que es el título de un libro, ¿no? Y el encabezado del periódico El Tiempo, sino que también lo hizo desde Francia, lo hizo desde Alemania, ¿no? O sea, hay muchas cartas, claro, residió en Italia, pero muchas de las cartas que voy a tratar no solamente se escribieron en Italia, también se escribieron en otros países de Europa, ¿no? Hecha la aclaración, también tengo que agregar otra cosa más. Las cartas de Clovis con Mariátegui es también después de la llegada de Mariátegui a Lima, ¿no? Y ahí saltan noticias sorprendentes que uno no sabía, ¿no? Pero en fin, ¿no? Yo llamaría el viaje de Mariátegui como un exilio, ¿no? Tal como cuenta Ruilón y como cuenta el testimonio de los dos, César Falcón, ¿no? En realidad no fue una visita de cortesía a Europa, ¿no? Sino fue un exilio camuflado, ¿no? Es decir, sobre esta estancia de Mariátegui en Italia hay muchos estudios, hay muchas interpretaciones, ¿no? Sobre todo, ¿no? Se ha resaltado que hay insuficiencia de la correspondencia de Mariátegui hecha desde Italia. Se conocen, ¿no? Y eso está colgado en el archivo de José Carlos Mariátegui, postales de su hermana Guillermina, de algún familiar, a Ricardo Martínez de la Torre, ¿no? Al poeta José María Guren, pero lo que no sabíamos, y esto recién hace 20 años saltó a la luz, es que Mariátegui mantenía una correspondencia con Luis Varela y Orbegoso, Clovis, periodista del diario El Comercio. Entonces, por ejemplo, ¿por qué nosotros ya al cumplir 100 años hemos girado la mirada hacia la parte interior de Mariátegui y ya no verlo como otros lo han visto, con buen nivel, sobre la correspondencia de Mariátegui y la estancia de Mariátegui, ¿no? Tomando en cuenta los artículos que él publicó en El Tiempo de Lima y que se publicaron después póstumamente como Cartas de Italia, ¿no? Ahora, ¿de dónde provienen las cartas de Luis Varela y Orbegoso hacia Mariátegui, o de Mariátegui a Varela y Orbegoso? En el archivo Porras Barrenechea, en la sección Luis Varela y Orbegoso, ¿no? De la Biblioteca Nacional, ¿no? Ahí están las cartas, ¿no? Y son originales, por si acaso, no son cartas copiadas, son las cartas originales, cualquiera las puede ver, están en el 4º piso de la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas estas cartas cambian el sentido de los ensayos e interpretaciones sobre la estancia de Mariátegui en Italia. Conocíamos, por ejemplo, a través de Guillermo Ruilón, algunas cartas sobre Italia y la estancia que tuvo Mariátegui en Italia. Pero estas cartas que ahora vemos dirigidas a Varela Orbegoso se complementan con las que tenía el librero Juan Mejía Vaca, que después le vendió a Javier Mariátegui las cartas de Berta Molina, que tenía el seudónimo Ruth. Esas cartas ya las conocía Mejía Vaca. Nosotros las hemos llegado a conocer porque justamente Javier Mariátegui las compró y las publicó en el Anuario Mariateguiano. Y desde ahí sabemos muchas de las cartas que Mariátegui escribió a Berta Molina no son prácticamente una suerte de testamento político antes de dejar lo que él mismo llamó su edad de piedra, ¿no? Ahora bien, cuando Melis publicó en 1984 los 2 tomos de la correspondencia, siempre él alertó de que había posibilidad de encontrar más cartas, y no se equivocó, ¿no? Siempre hay la posibilidad de encontrar más cartas de Mariátegui. O sea, no se cierra, ¿no? Cuando Sandro Mariátegui publica Mariátegui Total en el año 94, no, es que ese Mariátegui no era total. Faltan todavía muchas cartas. Y ahora último, Caseta, en el Anuario Mariateguiano, descubre los artículos de Mariátegui sobre minería en el Perú, en el Turing que se publicaba en Italia, en la revista del Turing.
Entonces uno se queda sorprendido cómo pueden ir apareciendo artículos de Mariátegui en lugares menos frecuentes, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos lleva a pensar lo que dice Ricardo Luna Vega, ¿no? Cito, ¿no? Dice, sobre esta correspondencia hay notables ausencias y una extraña política discriminatoria. Fin de cita. ¿Por qué dice esto Ricardo Luna Vegas? Porque evidentemente hay cartas que no se ponen en la correspondencia. Por ejemplo, el año 27, a raíz de lo que se le acusó del complot comunista, le envía al ministro de Gobierno una carta aclarándole, ¿no?, que él no es marxista, él es marxista convicto y confeso, ¿no?, y que no está habituado a hacer push, ¿no?, ni golpes de mano. Entonces, esa carta no aparece. Y hay algunas cartas que se obvian. Entonces, razón tiene Luna Vegas en decir que la correspondencia de Mariátegui está por completar. Solamente hay una parte de las cartas, no están todas. Y por cuentas de otros amigos, sabemos que hay cartas que todavía se sospechan que existen, a personajes distintos, ¿no? Por ejemplo, a Gamaliel Churata. Eso es lo que no sabíamos. No se encontraba. ¿Por qué? Porque cuando Melis hizo la correspondencia de Mariátegui, pidió que todos los que tuvieran cartas de Mariátegui le entregaran para publicarla. Ahí aparece Victoria Ferrer, el primer compromiso de Mariátegui. Y con Victoria Ferrer tuvo una hija, ¿no? No es que Sandro sea el primogénito, como muchos creen, ¿no? Antes de Sandro está, ¿no?, Gloria María, ¿no?, en su relación con Victoria Ferrer, ¿no? El segundo es Sandro. Entonces, ¿eso cómo lo sabemos? Por las cartas que la familia Ferrer le dio, ¿no?, a la familia Mariátegui. Ahora bien, como dice Melis, cito, todo género epistolar tiene una sutil y fascinante ambigüedad. Fin de cita. Esa ambigüedad es lo que a veces creemos entender del mundo interior de un personaje que estudiamos. Y la ambigüedad a veces aparece, ¿no?, cuando uno empieza a analizar el personaje por sus escritos. Pero la fuente más importante no solo son sus escritos, sus artículos, ya que Mariátegui era un periodista muy prolífico, sino también por sus cartas. Las cartas demuestran, ¿no?, el estado de ánimo, la pasión, la emoción, el sentimiento que todo intelectual tiene respecto al mundo que ausculta e investiga. Entonces, por ejemplo, en las cartas se ve un Mariátegui humano y subjetivo. No es de acuerdo al paradigma que nos dan, que es un Mariátegui rígido, etcétera, ¿no?, sino hay detrás de esas cartas un aspecto subjetivo que muy pocos han descubierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el archivo de cartas de Clovis hay cartas de José de la Riva Agüero, dirigidas a Clovis, de Ventura García Calderón, de César Vallejo, ¿no?, y de Víctor Raúl Haya de la Torre, y del mismo Mariátegui, ¿no? Eso ya se sabía del año 2003, pero después Osmar González publicó un artículo titulado, cito, Luis Varela y Orbegoso y sus contemporáneos, fin de cita, publicado en la red virtual el año 2008, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Osmar González, ¿no?, nos habla, ¿no?, del espíritu por compartir ideas, valoraciones, aún distante de las propias convicciones. Es decir, dicho en término popular, Mariátegui no era un sectario, ¿no? No porque no compartían su ideología, Mariátegui tenía que apartarse. Es a la inversa. Mariátegui convoca a personas que están distantes a su ideología, ¿no? Y lo curioso, el primer caso que vemos es Luis Varela y Orbegoso, ¿no? Entonces, la correspondencia que tiene con Varela y Orbegoso confirma un diálogo de época, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nos permite comprender el proceso de consolidación ideológica política de Mariátegui, al margen de los anacronismos, porque hay mucho estudio anacrónico, con conceptos modernos, contemporáneos, quieren estudiar Mariátegui y dicen, Mariátegui se equivocó en la literatura porque no aplicó tal concepto, tal categoría. Y hay muchos anacronismos que a veces, ¿no?, confunden y nos llevan a la ambigüedad, ¿no? Ahora, resumiré su exilio, ¿no? Se ha acusado a Mariátegui y a César Falcón de haberse vendido a Leguía. Y eso circula aquí en el Perú, ¿no?, así de manera libre y responsable, sin probarse. Si uno lee el libro de Ruilón, ¿no?, se da cuenta que cuando a Mariátegui Leguía le plantea dos opciones, o la cárcel o irse de corresponsal representando al Perú a Europa.
cuál de los dos va a elegir. Y Alfredo Piedra, ¿no?, con Foción Mariátegui. Lo curioso es que Foción era familiar de Leguía y familiar de Mariátegui, ya que Leguía estaba casado con una parte de la familia de Foción Mariátegui, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa opción no le da otra cosa que salir a Europa. No tenía otra alternativa, ¿no? Se dice mucho que Mariátegui se vendió a Leguía, pero cuando regresa Mariátegui, Leguía lo encarcela el año 27, el año 29, ¿no? Está atrás de Mariátegui, y esta es la casa de la conspiración, pues. En una carta a César Miró le dice: mi casa es designada el centro de la conspiración, ¿no? Me acusan de ser comunista. Entonces, por ejemplo, uno se va dando cuenta que esto que se le achaca a Mariátegui es también algo irresponsable y no tiene... hay las pruebas, ¿no? Porque Leguía, cuando dicta la resolución, ¿no?, lo hace en base a una resolución reservada, pero está ahí en la Cancillería. Uno puede entrar a los archivos y ver cuánto se le pagaba a Mariátegui: 41 libras peruanas. De eso tenía que descontar para su mamá 10 libras peruanas, ¿no? Y después para su hija, Gloria María, también. Entonces, imagínense, ¿no?, ir a Italia, ¿no?, y con un poco presupuesto, con un bajo presupuesto. Y aún así Mariátegui puede hacer en Italia todo su recorrido y aprender, ¿no? Mucho de lo que se ha hablado de Mariátegui en Europa, ¿no?, siempre, ¿no?, ven que la residencia de Mariátegui es un regalo de Leguía, que Mariátegui y Falcón se habían vendido a Leguía. Y eso es lo que hasta el día de hoy se escucha. Y hay gente que les ha respondido que no, eso no es cierto. Pero igual, ¿no?, ahí a veces la discrepancia política pasa a un argumento ad hominem. O sea, no se discute los hechos y la razón, sino contra la persona. Y eso hasta el día de hoy se ve, ¿no? Ahora, hay cartas que están fuera del archivo de Varela y Orbegoso, ¿no? Como dije anteriormente, primero, ¿no?, cuando se encuentra la carta de Victoria Ferrer, Anita Chiappe recoge una de las cartas y se sorprende, ¿no? Mariátegui tenía una hija, ella no lo sabía. Y cuenta Roilón que eso terminó pues en una escena terrible, ¿no? Pensar que ese revolucionario, aspirante revolucionario, ya tenía una hija y tenía un compromiso y estaba comprometida con él, ¿no? Pero cuando se aclara el asunto es que Mariátegui no era casado, a pesar que la partida de nacimiento de Gloria María dice que Victoria Ferrer era su esposa, ¿no? Entonces uno se va dando cuenta que hay un asunto interno que Mariátegui muestra, ¿no?, el lado subjetivo, el lado de los valores religiosos y el lado de los valores que él va a adoptar en Italia, ¿no? Entonces, aparte de las cartas de Victoria Ferrer, están las cartas a Berta Molina. Lo primero que le resalta es el carácter, ¿no?, que le ponen a Mariátegui, o sea, un antes de Italia y un después de Italia. El antes de Italia, lo que le dice Clemente Palma, ¿no?, que es un niño talentoso y malcriado, ¿no? Entonces, Clemente Palma dice, ¿no?, Mariátegui le dice a Berta Molina, cito: yo me he vuelto un poco grave, en cambio tú eres una chiquilla, buena e inteligente, fin de cita. Es decir, le va narrando quién es él. Dice, le comenta, dice, cito: yo me he vuelto un hombre sincero, carente de cierta prudencia, ¿no?, que no oculta su rechazo a la estupidez, ¿no?, fin de cita, ¿no? Le va narrando a Berta Molina en quién se está convirtiendo, ¿no? Entonces, le refiere su historia, le dice, cito, me han agredido tanto que he tenido que vivir siempre en son de combate, fin de cita. O sea, era un resiliente, lo que hoy día llamaríamos resiliente. Mariátegui era un resiliente, ¿ah?, que dice que ha pasado de escándalo en escándalo. Primer escándalo, 1917, aquí en el cementerio de Lima, ¿no?, Norca Ruscaya y la marcha fúnebre, en el cual lo critica agriamente Luis Varela de Orbegoso. Desde El Comercio le ponen una crítica fuerte, ¿no?, como un herético. Y lo otro, su artículo respondiendo a un jefe militar donde es agredido y es retado, ¿no?, a un duelo, ¿no? Y los padrinos son Aya de la Torre, entre otros, y dice, no puede darse el duelo porque Mariátegui está en desventaja, ¿no? Lo que nunca se comenta es que Mariátegui desde niño ya tenía un problema con la pierna, ¿no?, y ya era cojo. Entonces nunca se dice eso, ¿no?, y siempre se oculta esa parte, pero es bueno decirlo, que los jurados se oponen a que Mariátegui entre en duelo porque él está en desventaja frente al militar, ¿no? Entonces Mariátegui quería batirse a duelo, ¿no?, pero evidentemente esa valentía no le sirvió por su condición física. Ahora,
Lo que critica Mariátegui es por qué lo atacan, ¿no? Le dice a Berta Molina, cito, en el Perú es necesario ser absolutamente mediocre para no ser detestado. El talento causa miedo y por ende reacción. Fin de cita. Y esto lo dice Mariátegui conscientemente respecto a su condición, o sea, autodidacta. Y un autodidacta que escriba bien en un periódico y tenga la preferencia del público vale mucho. Entonces, a Mariátegui, pues, desde cuando escribía sus artículos sobre el Congreso y se burlaba de los políticos, los congresistas, porque él dice, yo los he visto en zapatillas y sé con quién hablo. Entonces, ahí Mariátegui está poniendo algo que el periodismo ha copiado, ¿no? Esas pequeñas notas al introducir, eso es un estilo de Mariátegui. Hasta de burlarse de un ministro. Y Mariátegui se burlaba de los ministros con mucha ironía, pero con mucha elegancia. No era un chabacano. Entonces eso, por ejemplo, ahora lo copia el periodismo, ¿no? En fin, ridiculiza, ¿no? Pero Mariátegui no ridiculizaba. Le dice a Berta Molina, ¿no?, que en cierta medida lo que él ha hecho es solamente expulgar el alma de los políticos en el Perú. Por eso le dice, ¿no? He exhumado, le dice a Berta Molina, cito, he exhumado mi infantil y olvidado seudónimo de Juan Cronicure, fin de cita, ¿no? Cuando se le conocía, dice, he dejado ese apelativo periodístico, ¿no? Y lo que él está haciendo es cambiar, ¿no? Es decir, transformarse en un periodista serio y políticamente mejor definido, ¿no? Ahora, entremos a la carta con Clovis, ¿no? No sabemos cuándo se conocieron, es probable, ¿no? Sospechamos que cuando se formó el círculo de cronistas que Mariátegui impulsó con Ricardo Walter Stubb, ya no, Clovis se conocía con Mariátegui porque estaban los periodistas, los periódicos más famosos, La Prensa, El Comercio, etcétera. Entonces, por ejemplo, es probable que se hayan conocido de esa época, estamos hablando de 1917 más o menos, no, 16. Entonces, pero por ejemplo, lo que más los enfrentó fue justamente la danza fúnebre en el cementerio Presbítero Maestro, ¿no? Clovis es muy duro con Mariátegui, ¿no? Le editorializa, ¿no? Dice que es un herético que con el arte hace lo que le da la gana. Y Mariátegui no le contesta en el sentido de que había otro periodista que lo defendió muy bien. O sea, a través del Tiempo y a través de otros diarios como La Prensa, defienden la postura de Mariátegui. ¿Por qué? Ese tipo de actos ya se hacía en Europa, pero acá en el Perú, con una mentalidad colonial, siempre se ha creído que cualquier cosa que se relacione con la iglesia es herético, ¿no? Que vaya contra la iglesia. Pero eso se hacía en Europa. Y había una danzarina española, Tórtola, que hizo eso allá en España. Y se los contó a César Falcón, a Luis Alberto Sánchez, a Mariátegui. Y ellos decían, ¿y por qué no lo hacemos acá en el Presbítero Maestro? Pues eso pues lo enfrenta con Clovis. Pero después parece ser que en cierta medida ambos se amistaron o dieron por superado el incidente, ¿no? Ahora, las cartas de Clovis, primero, ¿no?, se relacionan mucho con la de Samuel Glusberg. ¿Cuáles eran las amistades de Mariátegui que no eran marxistas? Clovis, Samuel Glusberg, Waldo Frank, que estuvo acá, ¿no? Recuérdese que Waldo Frank, después de muerto Mariátegui, publicó Defensa del Marxismo en Chile en 1935, 5 años después que muriera Mariátegui. Y Defensa del Marxismo póstumamente se imprimió en el Perú en 1959. Fíjense la distancia. Entonces, por ejemplo, Waldo Frank, como amigo fraterno, no publica algo que no es parte de su creencia, pero lo hace por una amistad, ¿no? En cambio acá, quienes decían seguir a Mariátegui no publican eso, ¿no? Entonces, en una carta, para ver, ¿no?, por qué el acercamiento a personas que no piensan como él, hay una carta que le escribe a Samuel Glusberg, ¿no?, el 30 de abril de 1927, ¿no?, y estaba opinando sobre su compatriota Leopoldo Lugones. Le escribe, ¿no?, dice, cito, estoy políticamente, dice, en el polo opuesto de Lugones, fin de cita. Y él afirma, cito, soy revolucionario, dice, pero creo que entre hombres de pensamiento neto y posición definida es fácil entenderse y apreciarse aún combatiéndose, sobre todo combatiéndose, fin de cita. Es decir, fíjense, estamos en polos opuestos, discrepamos, tenemos ideas diferentes, pero tenemos la honestidad de reconocer nuestras diferencias.
Este es un testimonio sobre su amistad con Waldo Frank, con Samuel Glusberg, con muchas personas que no eran ni socialistas, menos comunistas, ¿no? Entonces, pero también acá en la carta viene algo interesante, ¿no? Que dice, ¿no?, que él, ¿no?, requiere que los pensadores que estén frente a él se expresen sin equívoco y sin oportunismo. Es decir, que sean francos con sus posturas, que no camuflen sus posturas. Entonces, esto, por ejemplo, no da la ubicación política de Mariátegui, porque lo que menos se discute es esto. La cita que a continuación viene, cito, dice que él no puede estar de acuerdo con el reformismo mediocre, con el socialismo domesticado, con la democracia farisea, fin de cita, ¿no? Y su definición como revolucionario, ¿no? Dice, le escribe, cito, si la revolución exige violencia, autoridad, disciplina, estoy por la violencia, por la autoridad, por la disciplina, las acepto en bloque, con todos sus horrores, sin reservas cobardes, fin de cita. O sea, ese es el Mariátegui que muchos no quieren leer, ¿no? Ese es el Mariátegui que a veces a algunos les duele. Y prefieren hablar del arte, de otras cosas, menos de ese Mariátegui. Y como yo he escrito hace un buen tiempo sobre Mariátegui y los trabajadores de Morococha, Mariátegui era un organizador político. No se piense que Mariátegui era un periodista. Mariátegui era un organizador político. Desde acá mandaba cuadros a Morococha, ¿no? Y eso, por ejemplo, muy pocos lo comentan. ¿Por qué? Porque esta cita te dice quién es el Mariátegui, ¿no? Es decir, todo el mundo ve como máximo a Mariátegui defensa del marxismo, ¿no? Pero lo presentan bajo una condición anacrónica y sui generis. Es decir, ese es un Mariátegui que a veces uno quiere conocer, pero que no es el Mariátegui que conocemos. Este es un Mariátegui, algunos dirían, este es muy ortodoxo, efectivamente, pero Mariátegui no solamente fue ortodoxo, sino fue creativo, algo que lo acerca mucho a la heterodoxia, y que esos son conceptos que ahora manejamos. Pero en ese tiempo todavía no había esa discusión. A lo máximo había la discusión sobre revolución o reforma. Y ese Mariátegui que conocemos es este el que estoy narrando y que están en las cartas, ¿no? Ahora, cuando va a residir Mariátegui, lo primero que le escribe a Clovis es lo que le sorprende de Italia, ¿no? Es decir, cuando escribe para El Tiempo, escribe sobre el paisaje italiano. Y cito, ¿no? Dice, yo soy un hombre que ha querido ver Italia sin literatura, con sus propios ojos, sin la lente ambigua y cacciosa de la erudición, fin de cita. Es decir, él transita por Italia, cito, sin llevarse una sola, los turistas, transitan por Italia, cito, sin llevarse una sola emoción original, fin de cita. Es decir, el turista ve lo externo, pero él no quiere ver lo externo, no quiere ver lo que ha leído sobre Italia, lo que le ha contado Valdelomar sobre Italia. Él quiere verlo con sus propios ojos. Ahora bien, ¿no?, esa emotividad de las cartas, ¿no?, es siempre el del confidente y del testigo. El confidente le va narrando qué cosa ve, qué cosa aprecia. Y el testigo es, esto estoy viendo objetivamente y esto te estoy contando, ¿no? Entonces, la carta del 26 de febrero a Clovis le dice, cito, Roma me trata bien, además me interesa y me gusta bastante, fin de cita, ¿no? Entonces, el 25 de marzo le envía otra carta, dice, cito, Italia entera es hermosísima y Roma merece las alabanzas de sus más hiperbólicos admiradores, fin de cita. Y uno se entera que Mariátegui era pues una persona que apreciaba el arte italiano y el paisaje, ¿no?, como lo podría ver cualquier italiano. Entonces, por ejemplo, no, dice él que 6 meses le demoró aprender italiano, ¿ah? Y pensar que él era impaciente, él quería saberlo ya. Entonces, 6 meses se demoró para hablar el italiano y comunicarse con los periodistas y los pensadores italianos, ¿ah? Entonces, él hace una nota en El Tiempo, ¿no?, y lo titula Italia y la tragedia pasional, que lo publica el 23 de enero del 21. Dice, el temperamento que caracteriza a los italianos es que es un país extremadamente sentimental. Todo italiano es un sentimental, es un emocional, ¿no? Cito, que oscila, dice, entre el amor y la tragedia pasional, algo así como Romeo y Julieta, ¿no? Y que, cito, la gente matan o se matan por amor con una facilidad extraordinaria, ¿no? Fin de cita. Dice, capta, ¿no?, sobre todo
en Cartas de Italia, la esencialidad del carácter de sus habitantes. Cito, dice, el italiano es un ser de teatralidad innata, el italiano, ¿no? Fin de cita, que se visualiza porque es un gran actor de la historia humana, es decir, 30 siglos ha declamado históricamente su personalidad, ¿no? Y él dice, ¿no? Cito, han adquirido necesariamente un gusto dramático y un ademán grandilocuente, ¿no? Fin de cita. Y eso a Mariátegui le extraña, porque cuando uno conversa con un italiano, el italiano mueve las manos, mueve el cuerpo, se exaspera, sube la voz, baja la voz, ¿no? Es un actor de teatro, ¿no? Y cuando el italiano discute, pues no discute como nosotros, se exalta, se emociona, ¿no? Enfatiza. Ese es un italiano. Y los italianos que él conoció eran eso, actores de teatro, pero gente normal, común y corriente, ¿no? Ahora, su amigo fue encargado por el gobierno de Leguía como encargado de negocios en Perú, en Bélgica, en 1921. Bélgica acoge a Clovis como un representante diplomático. Y después se va a la delegación de Grecia. En el interregno, Mariátegui le escribe como su afectísimo amigo y colega, fin de cita. Esa es la palabra que utiliza Mariátegui, ¿eh? Y le dice, ¿no?, que visite Italia, que venga a Italia, porque a él le gusta el arte, él es crítico de arte en el comercio, y en Italia hay obras de arte que él debe conocer, ¿no? Puede ver lo que fue Mariátegui. Mariátegui se recurrió a todos los museos y es admirador del renacimiento, de la pintura del Renacimiento. Por eso su hijo se llama Sandro, ¿no? ¿Por qué pone el nombre? Porque él es admirador, ¿no?, justamente de uno de los pintores más representativos del Renacimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, él está en museos, en exposiciones, etcétera, y está al lado de Emilio Pettoruti, argentino, pintor, y Artemio Ocaña, ¿no?, que va a ser el padrino de Sandro Mariátegui. Ahora, cuando está en Grecia, Mariátegui le escribe, ¿no?, cito, hace usted muy bien en visitar el norte de Italia. Como sabemos, el norte de Italia guarda gran peso respecto a Roma, la capital. Italia se caracteriza no por Roma, eso es la parte histórica. La parte industrial es Turín, todo el norte. Entonces le dice Mariátegui, visite usted el norte. Justamente en el norte los obreros habían tomado la fábrica, ¿no? Y Mariátegui los ve, los analiza. Entonces, por ejemplo, no, le dice, resulta interesante, cito, la Lombardia y el Véneto, ¿ah? Le dice, le recomiendo visitar Pavia, por la Cartuja, Bolonia, Verona, Ravenna, Padova, Como, fin de cita. Fíjense todo ese recorrido, ese arco que se hace Mariátegui respecto al norte italiano y al centro. También en una carta que le escribe ya cuando se va a Berlín el 20 de agosto de 1922, le recuerda las anécdotas de su estancia, ¿no?, cerca a Roma, ¿no? Y le dice, ¿no?, cito, sus andanzas por la vieja Roma y el dulce y rubio vino Frascati, fin de cita, ¿no?, que en ocasiones ellos han libado, han tomado, ¿no?, y eso le sorprendía a Mariátegui. Pero le escuché una vez a Antonio Melis acá, ¿no?, decir que, bueno, el vino Frascati es el peor vino que hay en Italia, ¿no?, mejor es un Chianti. Pero Mariátegui tan enamorado estaba de Italia que los vinos que él probaba todos eran buenos, ¿no? Esa es la persona que se enamora de un país, ¿no? Pero para un lugareño como Melis, que era de Florencia, decía, pues el Frascati no sirve, ¿no? El Frascati se toma, pues bueno, el último vino que ya no se puede tomar, ¿no? Entonces eso muestra a Mariátegui qué tan enamorado estaba de Italia, ¿no? Estaba muy enamorado de Italia, ¿no? Ahora, el tema político, ¿no? Las cartas de Clovis tratan el tema político. Recordemos que uno de los marxistas más importantes en el mundo y creador es Mariátegui respecto al fascismo. En el marxismo europeo, el fascismo se estudia durante la Guerra Mundial. Dimitrov, Lucas, todos ellos estudian el fascismo, pero desde un punto de vista distinto. Mariátegui lo estudia como testigo presencial. Le escribe el 11 de noviembre a Clovis, ¿no? Cito, hay una huelga general y son cotidianos los choques entre fascistas y comunistas, ¿no?, en Roma. Su aspecto de hoy es un aspecto insólito, fin de cita, ¿no? Y en su artículo, Algo sobre el fascismo, que publicó en El Tiempo el 21 de junio de 1921, fíjense, 1921, ningún marxista europeo había escrito sobre el fascismo, a excepción de Antonio Gramsci, que estando preso le llamó boulangerismo, no le llamó fascismo. Entonces, por ejemplo, Mariátegui explica, cito, que los fascistas no creen en el pacifismo, fin de cita.
Él afirma lo siguiente, cito, el facho entiende favorecer el desarrollo de todas las energías nacionales, fin de cita. Y el facho se opone al criterio, cito, al criterio de la clase socialista de la repartición de la riqueza, fin de cita, ¿no? Ellos se sostienen, cito, en el criterio nacionalista del aumento de la producción, fin de cita, ¿no? Es decir, el fascismo comienza como un nacionalismo. Y ojo con los nacionalistas, es un peligro, ¿eh? Porque todo fascista empieza proclamando el nacionalismo, ¿no? Entonces, él dice en una carta a Clovis, aquí está José de la Ribagüero, y José de la Ribagüero se siente sorprendido por lo que ve por los fachos, dice, ¿no? Después José de la Ribagüero vendrá al Perú con esa idea, ¿no?, de imponer un nacionalismo, pero un nacionalismo fuera de nuestra tierra, fuera de nuestro idioma, fuera de nuestras costumbres, ¿no? Entonces, con la marcha a Roma, ocurrió entre el 27 y 29 de octubre del 22, Mariátegui ya no está en Italia, Mariátegui está en Alemania. Entonces, pero Mariátegui comenta en el tiempo, ¿no?, que el fascismo podría desencadenar otra hecatombe, otra guerra. Nadie le hizo caso a Mariátegui, sencillamente lo leyeron como un artículo y lo echaron a la basura, ¿no?, lo que siempre ocurre, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que nos sorprende de las cartas de Clovis, de Mariátegui a Clovis? La consolidación ideológica y política. Como la mariposa que sale, hace la metamorfosis, sale del capullo y empieza a volar, Mariátegui hace lo mismo, ¿no? Primero, ¿no?, todas las cartas a Clovis narra su aprendizaje ideológico político, es decir, la madurez intelectual que va adquiriendo. Entonces, Ruilón siempre dice, ha planteado que Mariátegui ya antes de ir a Italia era un socialista simpatizante de la conferencia de Silberman, ¿no? Era la parte del ala izquierda que Lenin dirigía contra un congreso, ¿no?, que apoyaba la Primera Guerra Mundial, y Lenin se oponía a la guerra, ¿no? Entonces Mariátegui es un simpatizante de esa ala, dice él, pero cuando llega a Italia escribe un artículo que se llama Las Fuerzas Socialistas Italianas, en abril de 1920, o sea, 5 meses después que llega a Italia, escribe este artículo, ¿no?, y lo publica en El Tiempo, en el periódico El Tiempo, el 28 de julio de 1920. Aquí analiza la evolución histórica del Partido Socialista Italiano, ¿no?, y desde su fundación de 1890, de sus congresos, de las tendencias políticas, de sus dirigentes, ¿no?, de la toma de fábricas de los obreros en Turín, ¿no?, la instalación de los consejos de fábrica, una suerte de soviets italianos, ¿no? Y después de la Primera Guerra Mundial, Italia está perjudicada económicamente. A pesar de haber participado con la Entente contra Alemania, Italia recibe la peor parte de la guerra y hay crisis en Italia, crisis económica. Entonces los obreros, ¿no?, en ese afán de reivindicar sus derechos, toman las fábricas y hacen consejos de fábrica. Y de eso se nutre Antonio Gramsci y también lo ha visto Mariátegui, ¿no? Ahora, en el artículo El cisma del socialismo, escrito en Roma en marzo del 21, ¿no?, y publicado en El Tiempo de Lima el 12 de junio del 21, ve las discrepancias y la ruptura en el 17 Congreso Nacional del Partido Socialista Italiano, que se realiza en Livorno. Él se inscribe como corresponsal de prensa, ¿no? Esto ocurrió el 20 de enero del año 21, y el debate del evento es de las 21 condiciones que le impone la Comintern, la Internacional Comunista, ¿no? Hay una discrepancia en Livorno en el PCI, ¿no? No desean llamarse comunistas. Y de las 21, la 17 dice, todo aquel que se llame Partido Socialista cambiará su nombre a Partido Comunista, adherido a la Tercera Internacional. Esa es la orden. Y él ve la discrepancia, por eso se rompe el Partido Socialista. No es que acá Mariátegui 10 años después tiene el mismo problema con los argentinos y pobrecito Mariátegui, ¿no?, que recién le ocurre esto. Eso no, Mariátegui ya sabía lo que se vería, porque eso se lo imponen en el Congreso de Livorno, ahí a los socialistas italianos. Se rompe el Partido Socialista y escribe eso Mariátegui, pues dice muchas reservas a la Tercera Internacional y sobre todo, ¿no?, oposición al programa maximalista. Entonces, en la ruptura dice, el Partido Comunista dice, trabaja para la revolución, por la revolución y para la revolución. Y es más, ¿no?, trata de indagar sobre el periódico Avanti y L'Ordine Nuovo, que dirigía Antonio Gramsci, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese problema de la Comintern, que mucho se discute, ¿no?, que si Mariátegui estuvo de acuerdo o no,
que ese es el tema de otra conversación, pero por ejemplo, él ya lo ve en Italia, ya lo sabe en Italia, ya es partícipe de ese problema. Entonces, por ejemplo, muchos de que hemos leído algunos artículos asumen que Mariátegui estaba peleado con la Comiter, y eso no es cierto, ¿eh? Y es más, ¿no? A veces invocan a Antonio Gramsci, tampoco es cierto, porque Gramsci era funcionario del Comiter, era parte directivo del Comiter. Y por ahí muchos se equivocan y dicen Gramsci, ¿no? Pero no, eso no es cierto. Y a veces no, dicen que Gramsci también se oponía a la Comiter, pero tampoco es cierto. Cuando uno lee la obra completa de Gramsci, se va dando cuenta que este es un comunista parecido a Mariátegui, ¿no? Ahora, el problema del diario que dirige Gramsci, por ejemplo, Mariátegui escribe un artículo sobre la prensa en Italia y se va, cuenta esto Palmiro Togliatti, se va al Ordine Nuovo con Palmiro Togliatti y César Falcón. Se van a la redacción y empiezan a conversar con Gramsci, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que Gramsci se conoció con Mariátegui? Por el testimonio de Ana Chiappa. Se lo dijo a Harry Vanden. Dijo, sí, mi esposo habló con Gramsci. Y eso también está el testimonio que recogió Ruilón a César Falcón y a Palmiro Maquiavelo. No, cito, dice, ¿no? Ellos fueron con la expresa finalidad de entrevistarse con el secretario de redacción del citado periódico, ¿no? O sea, L'Ordine Nuovo. Fin de cita. Y Maquiavelo, Palmiro destaca, dice, ¿no?, que ellos entrevistaron, cito, con aquel menudo y giboso personaje. Fin de cita. Gramsci tenía una deformación en la columna vertebral, ¿no? Eso es lo que pocos dicen, ¿no? Entonces, era menudo. Y eso lo describe muy bien Palmiro Maquiavelo, ¿no? Es decir, cito, ¿no?, que Gramsci, cito, estaba en presencia de un joven peruano, partidario de su causa, quien integra uno de los círculos del barrio de Roma. Fin de cita. O sea, cuando llega Mariátegui no se puso a ver solamente los cuadros, las pinturas, sino participaba activamente en uno de los círculos del Partido Socialista Italiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no?, que Gramsci los acogió, cito, como si los hubiera conocido de antaño, fin de cita, ¿no? Y había de, cito, sostener con aquellos un diálogo franco y aleccionador, ¿no? Es decir, cito, marcado por una orientación marxista con su sentido creador. ¿Por qué sentido creador, no? Porque, por ejemplo, un texto que escribió Gramsci en Il grido di popolo, ¿no?, es este, ¿no?, que él habla del marxismo, pero no como una Biblia, como un catecismo. Dice, hay que aplicar un concepto creador. Esto lo escribe en 1916, más o menos, siendo un joven, ¿no? Y Mariátegui, años más tarde, en el segundo Congreso Obrero Local, escribe lo mismo, ¿no? El marxismo que todos hablan y pocos conocen no es igual para todos los climas, ¿no? Y hay que aplicarlo de manera creadora. Entonces, eso le trajo problemas a Mariátegui. ¿Por qué? Creían que Mariátegui estaba hablando de otra cosa, ¿no? Estaba hablando de que el marxismo, ¿no?, no es solamente un catecismo, ¿no?, rígido, sino es sobre todo una herramienta de análisis para la acción. Y eso lo dice Gramsci, ¿no? Dice, cito, Marx no ha escrito un credillo, no es un Mesías que hubiera dejado una ristra de parábolas cargadas de imperativos categóricos de normas indiscutibles, absolutas, fuera de las categorías del tiempo y del espacio. Fin de cita, ¿ah? Entonces, dice Gramsci, ¿no?, Marx significa la entrada de la inteligencia en la historia de la humanidad, significa el reino de la conciencia. Fin de cita. Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre entre Mariátegui y Gramsci? No hay diferencia. Están hablando de lo mismo, del marxismo como creación. No un marxismo rígido, ¿no?, que es el eslogan que repiten de memoria sin saber qué significa, ¿no? Entonces, hablan del marxismo sin haber leído El Capital. Y eso, por ejemplo, era consciente Mariátegui, ¿no? Es decir, que sobre todo, ¿no?, en su estancia en Italia, él consiguió obras de Marx, ¿no?, pero en italiano, ¿no? El Capital, por ejemplo, ¿no?, del año 16, o también la versión francesa, ¿no?, del año 24, la historia de las doctrinas económicas de Marx, ¿no?, en París, 7 tomos, ¿no? La miseria de la filosofía en París, 1922, el socialismo utópico, el socialismo científico en París, 1924, de Lenin, Estatua y las revoluciones en Milán, 1920, la dictadura del proletariado e el renegado Kautsky, Milán, 1921,
L'imperialismo dernieri, etape du capitalismo, en París 1923. Materialismo, empiricismo, en París 1920, en fin, ¿no? Aparte de él hay otros autores que sin ser marxista él los lee. Está Giovanni Gentile, está Benedetto Croce, está Piero Govetti, está el francés Georges Sorel, que es muy admirador antes que vaya a Italia, sobre la violencia, ¿no? Que hay un buen libro, ¿no? Que acá en el Perú se ha publicado, Mariátegui y Sorel, ¿no? En fin, pero también ese es otro tema, ¿no? Ahora, lo que sorprende de Mariátegui es esto que escribe para El Tiempo, ¿no? El descubrimiento del Perú en Italia, ¿no? Es decir, si uno ve el debate del indigenismo, que es muy interesante, que Manuel Aqueso lo ha publicado en 1976, pero ¿cuál es la fuente? Es su encuentro con un noble italiano, el conde José María Perrón de San Martino, ¿no? Que es miembro de la Sociedad de Americanistas del Perú, ¿no? Él en El Tiempo publica el libro El Perú en Italia, ¿no? Y él tiene estudios, dice, el libro tiene estudios sobre la lengua quechua, aymara, gramática, literaria, quipus, ciencia médica, ciencia de medicina y astronomía, entre otros, dice, citando el libro, ¿no? O sea, una persona como el conde Perrón había estado en el Perú, ¿no? O sea, cuando su estancia en el Perú estuvo en Cusco, en Puno, en Arequipa y parte de Bolivia, ¿no? Ocultó las ruinas que habían en Cusco, Puno y en Bolivia. Entonces, por ejemplo, lo que él escribe es su estancia de campo, acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, él escribe, dice que, cito, ¿no? Encontró una persona de admirable talento que sabe quechua y posee una rica cultura peruana. Fin de cita. ¿Ah? Y a Mariátegui le resulta pues, revelador, ¿no? Que la cultura originaria que él es partícipe se encuentra en Italia, referido por uno que no es peruano y que habla mejor que él el idioma de los peruanos, el idioma originario de los peruanos, ¿no? Que muchos le han llamado quechua, pero prefiero yo llamarle runasimi o chinchaisimi, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando describe al conde Perrón, él va a descubrir el Perú en Italia, ¿ah? Cuando llega al Perú descubre a Ezequiel Urbiola, cusqueño, ¿no? Y descubre que Ezequiel Urbiola es la nata de ese socialismo que él había visto en el Ayo, ¿no? La forma colectiva de la propiedad, que en Europa no se conocía. Y Perrón pone a descubierto, ¿no? Ahora, también, ¿no? Él se encuentra con Pedro Zulen, con Joaquín Capello, con Dora Mayer, ¿no? Con toda la proindígena. Y le van explicando cómo es el movimiento de la proindígena y los levantamientos. Él es un admirador de Rumimaki. Rumimaki se envió por el gobierno a apaciguar una revuelta en Puno en 1905, en representación del gobierno. Al final termina encabezando a los rebeldes. Y Mariátegui es su admirador de Rumimaki, mano de piedra. Entonces, por ejemplo, todo eso le da una idea del indigenismo que Mariátegui asume, ¿no? Es decir, en Italia, en Europa, se da cuenta del Perú, ¿ah? Entonces, por ejemplo, la polémica que tiene con Sánchez, ¿no? Es una polémica entre alguien que no conoce el Perú originario o no conocen el Perú originario, pero sienten una atracción de ese Perú que es desconocido para ellos. En ese tiempo, pues Lima era la capital y se acabó. El Perú era Lima, ¿no? Entonces, Mariátegui va a tener en cuenta sobre el Ayo, sobre la propiedad colectiva de la tierra y sobre los sistemas de distribución que hay dentro de las comunidades campesinas. El retorno al Perú, como todos van a hablar, ese 15 de marzo, ya se cumple 100 años, ¿no? Le dice a Clovis, no es posible vivir desconectado del mundo mucho tiempo, pero no se reconocía al mundo exterior, sino al mundo interior nuestro. Entonces, ahí es donde Mariátegui tiene la añoranza, ¿no? Es decir, hay dificultades económicas en Europa, ¿no? Como ayer explicaron muy bien, la crisis económica alemana disparó la moneda, ¿no? A un límite terrible, ¿no? Y con las pocas libras peruanas que tenía Mariátegui podía vivir. Le escribe a Clovis, es increíble lo que vale la libra peruana acá en Alemania, dice. La libra peruana tiene mucho más valor que cualquier moneda de acá de Europa. Tiene mejor respaldo en oro, dice. En ese tiempo no había el dólar, era el oro el respaldo. Y le dice eso a Clovis, ¿no? Dice, estoy con la barba en remojo, le dice, ¿no? Por añadidura, dice, impago de mis saberes. Fin de cita. ¿Qué cosa quiere decir? Todo lo que Leguía le había dado, ¿no? En la resolución no lo podían pagar. Entonces tenía que subsistir y aprender alemán. Entonces el 22 de agosto le dicen, mi sueldo de articulista se ha reducido, dice. Ya no recibo las 41 libras peruanas que el gobierno me daba, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un problema porque ya tenía un hijo y una hija acá en el Perú.
y tenía que enviar dinero. Está con la angustia económica y tiene que buscarse cómo sustentar su existencia. Entonces, por ejemplo, cuando retorna al Perú, viene con un hijo, claro, Sandro, pero acá tenía otra hija, Gloria María. Entonces, por ejemplo, tenía que mantener eso y no sabía cómo, ¿no? Entonces, es terrible lo que pasaba, ¿no? Porque él habla de su exilio peculio, pero también le habla a Clovis de lo siguiente, cito: he conocido y tratado a diversas personalidades, haces del Reichstag, de la política, el periodismo y del arte, fin de cita. Y él habla, ¿no?, en un artículo periodístico, él habla que fue a conocer al escritor Máximo Gorki, que estaba en un sanatorio por tuberculosis. Y Máximo Gorki no recibía a cualquiera, su esposa era un guardián, pero lo recibe a Mariátegui. Y en su mal idioma, Mariátegui trata de hablar con Gorki, ¿no? Y escribe un artículo sobre eso, ¿no? No es que Mariátegui leyó a Gorki, sino habla con él mismo. Pues esa es la labor del periodista, pues, ¿no? El periodista serio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando regresa al Perú, ¿no?, dice que en Italia concordaron con Carlos Roe, con Palmiro Maquiavelo y con César Falcón fundar un partido comunista. En ningún momento dice socialista. Y eso es un acuerdo que le transmiten. Regresa al Perú, funda el partido, así como hay acá en Italia, fúndalo allá en el Perú. Y Mariátegui les responde: no se puede porque las condiciones materiales objetivas no dan ese lugar. Leguía me persigue. Pero los otros persistían: no, pero aquí hay una carta, tú has suscrito, funda. Mariátegui demora, ¿no? Del año 23 que viene, 5 años demora para fundar, pero no el Partido Comunista, sino el Partido Socialista, por cuestiones tácticas. Algunos dicen, pero Mariátegui rompió el acuerdo. No, Leguía lo perseguía. Acuérdense que el año 27 ya está preso por ser declarado comunista, ¿no? Y eso no era broma, porque a él lo meten preso en el Hospital San Bartolomé. Entonces, por ejemplo, Mariátegui cuando viene acá, ¿no?, él habla de las condiciones peculiares del medio. O sea, sabía que aquí eran cosas distintas a Europa. Lo sabía muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dice a Glusberg, le escribe a Glusberg, el año 27, mis artículos de esa época señalan las estaciones de mi orientación socialista, ¿no? Es decir, cuando regresa, explica, no da conferencias, o sea, habla de Europa, habla del fascismo. Y en ese tiempo, pues, eso era una novedad, todavía no se había expandido. Ahora, desde Lima, como dije anteriormente, las cartas que le envía Clovis le refiere a la revista El Touring Club italiano. Aquí es donde Cassetta encuentra los artículos de Mariátegui sobre la industria minera. Cuando uno lee ideología y política, ¿de dónde sacó los datos Mariátegui sobre minería si Mariátegui no era economista? Es que ya tenía bases sobre la economía minera en el Perú. Y eso está en la revista Touring, ¿no? Está publicado en el anuario mariateguiano, por si acaso. Y uno se va dando cuenta de la calidad de pensador que es Mariátegui, ¿no? Ahora, ¿qué nos queda 100 años de su retorno a Mariátegui? ¿Ah? Y yo siempre releo esta parte, ¿no? Cuando regresa Mariátegui, acá recibe a Waldo Frank, que está ahí en la imagen, ¿no? Dice, con Waldo Frank, dice, hemos hecho el mismo camino, o sea, en Europa. Cuando Frank va a Europa, también, ¿no?, le cuenta cómo está Europa, dice, ¿no? Dice, cito, trayectoria y de experiencia en Europa, que para mí Frank es un hermano mayor, ¿no? Es decir, medité sobre Frank mi propio caso. Es decir, ve al norteamericano que ha ido a Europa, pero lo que le cuenta el norteamericano es también su propio caso. Es lo que le pasó a él mismo. Dice, en Europa me sentí más americano de lo que yo podía hacer. Cito, ¿no?, porque esta es una cita extensa, pero vale la pena citarlo. Como él, o sea, como Waldo Frank, yo no me sentí americano sino en Europa. Por los caminos de Europa encontré el país de América que yo había dejado y en el que había vivido casi extraño y ausente. Europa me reveló hasta qué punto pertenecía yo a un mundo primitivo y caótico, y al mismo tiempo me impuso, me esclareció el deber de una tarea americana. Pero de esto, algún tiempo después de mi regreso, yo tenía una conciencia clara, una noción nítida. Sabía que Europa me había restituido cuando parecía haberme conquistado enteramente al Perú y América, mas no me había detenido en analizar el proceso de esta reintegración, de este regreso. Fíjense, regresa Mariátegui y escribe sobre su regreso. Acá nosotros nos matamos diciendo, ¿cómo regresó Mariátegui? Hay que leer el artículo en el Alma Matinal, Waldo Frank. Ahí está. Y uno se queda sorprendido, proféticamente está hablando, ¿no?, de lo que hoy día conversamos.
del retorno, ¿no? ¿Por qué retornó? Entonces, el descubrimiento del Perú en Europa es lo más profundo, ¿no? Es lo que él llamó un artículo mundial, peronizar al Perú, o peronicemos al Perú. Es decir, no tenemos espíritu sino de encomendero y de colonos. Nos creemos españoles sin ser españoles. Y nuestra cultura originaria queda al margen. Y Mariátegui era muy claro en esto, ¿no? En esto, por ejemplo, él siempre hablaba, ¿no?, de las propias condiciones que debemos mirar hacia nosotros mismos. No, el que se forma en Europa viene, ¿no?, plagado de todo el pensamiento europeo, y los artículos que escribe, los libros que escribe, están referidos a Europa, nunca al Perú. Por eso el acto más revolucionario que tuvo Mariátegui fue escribir los 7 ensayos. ¿Por qué razón? Porque cuando regresó a Europa no se limitó a hacer alabanza de la experiencia europea, sino a aplicar lo aprendido a nuestra realidad. Y eso hasta el día de hoy tiene una vigencia única. ¿Qué cosa quiere decir? Que la aplicación de todo lo aprendido es lo que ponen en los 7 ensayos, ¿no? He hecho de Europa mi mejor aprendizaje. Y efectivamente, ¿no?, el regreso de Mariátegui no es solamente por el aprendizaje, sino por la propuesta de cambio social y cambio revolucionario que él va a traer, y que muy pocos no tratan el tema, porque es un tema espinoso, ¿no? Es el Mariátegui político, el Mariátegui organizador no nos interesa. Nos interesa el Mariátegui literario, el Mariátegui esteticista, que también es bueno, pero hay que ponerlo en su real dimensión, ¿no? De todas estas cartas, Mariátegui fallece el 16 de abril, ¿no?, de 1930, y Clovis, a los pocos meses, el 2 de junio, fallece en Madrid. O sea, fallece en el mismo año, ¿no? Y lo que sabemos de Clovis es que la familia, cuando fallece en Madrid, todo lo que tenía acá en el Perú estuvo guardado mucho tiempo, hasta que Raúl Porras Barrenechea pidió todos los archivos de Clovis para su archivo. Y esto lo sabemos porque Porras Barrenechea, ustedes saben que Porras dio un discurso el año 56, si no más no me acuerdo, el año 60. No, el gobierno de Prado le recrimina porque ha hablado a favor de Cuba. Y acá, cuando regresa después de esa conferencia en Costa Rica, se le trata muy mal, siendo el ministro de Relaciones Exteriores. A los 15 o 20 días fallece un ataque al corazón. Ese es el Porras que no se habla. El Porras que hablamos es el historiador, ¿no?, pero nunca hablamos del Porras político. Y gracias a este Porras político es que conocemos las cartas de Clovis. Si no, nunca nos hubiéramos enterado todas las vicisitudes que tuvo Mariátegui durante su estancia en Italia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor Masi. Gracias. Ha sido Víctor y su trabajo, Nuevas Cartas Inéditas desde Italia, 1920-1923, junto la afirmación ideológica de José Carlos Mariátegui. Víctor, solo tengo una interrogante. Nos has presentado este trabajo. ¿Cuándo sale publicado? ¿Hay alguna fecha? ¿Hay alguna información sobre eso? Porque el interés creo que es mayor, ¿no? Sí, lo voy a publicar, pero en este momento es un proyecto de investigación. Es un proyecto de investigación aprobado en la Universidad Nacional de Educación, ¿no?, con colegas y alumnos. Acá está Renato, que es parte del proyecto. ¿No? Y este proyecto terminará en diciembre, y es probable que el próximo año, en mayo o abril, ya esté publicado con las cartas originales, ¿no? Sí, las cartas a color, no en blanco y negro, sino a color. ¿Por qué razón? El valor es que las cartas no son del tamaño que uno quisiera ver en un A4, son pequeñas, son del tamaño de un sobre, en algunos un poquito más grandes. Y uno se queda sorprendido, ¿no?, que aquí escribió Mariátegui, así es. No es como ahora escribimos en un A4, en fin, antiguamente no había eso, ¿no? Y la idea es que las cartas deben salir del tamaño que están, así, igual, por eso es facsimilar. Caramba, ya. Sí. Bueno, Pero prometo el próximo año. Y que ojalá se presente también aquí en la Casa Mariátegui. No, de todas maneras. Muchas gracias, Víctor. Perdón, Marcos. Sí. Acá yo presenté el año 2007 un libro que fue mi tesis maestría sobre los trabajadores mineros de Morococha y la primera escuela socialista en el Perú, que estaba en Morococha, ¿no? Y acá fue el año 2007, el director de la Casa Museo era Osmar González, ¿no? Sí. Esta es la segunda vez, tercera vez que me presento acá. Y he visto en la puerta que también está figurando
A los apuntes monográficos de Morococha. Lo traje por si acaso, si alguien está interesado, porque hay una tesis que dice que Mariátegui murió solo y abandonado. Eso no es cierto, porque en Morococha, los obreros de Morococha le dan el primer homenaje a Mariátegui publicando, a los meses de muerto Mariátegui, publican los obreros de Morococha, ahí está. Y no es que Mariátegui estuviera solo. Mariátegui tenía personas como Gamaliel Blanco y todos los mineros de Morococha que seguían su pensamiento político. El primero en hablar de Lenin americano, así se le llamaba a Mariátegui, fue Gamaliel Blanco. Y justo la publicación está afuera, si alguien desea verlo, ahí lo puede adquirir, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Yo Gracias, quiero... Marco. No, caramba, usted. Quiero aprovechar para anunciar que mañana continuamos con nuestra tercera jornada de lo que es este simposio por el retorno de Mariátegui. Habrá una segunda mesa, todo siempre con temas alusivos a Mariátegui. La jornada del día de mañana comienza un poco temprano, que es 9 de la mañana, y va a durar hasta casi las... ¡Wow! A ver, 8. Sí, imagino que pasará a las 8. Como siempre, ustedes bienvenidos en este lugar, que es el lugar ya casi ya de varios y de todos, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ustedes y muchas gracias por su exposición. Y también anunciarles que dentro de unos minutos también se va a inaugurar una exposición a cargo de Color Box. Es un grupo de arte, va a ser la exposición al fondo, cruzando el patio, en la sala de exposiciones temporales. Muchas gracias.